Ahora nos vamos a concentrar en lo que principalmente nos interesa para entender lo que son las lentes, que es el fenómeno de la refracción. Entonces, la refracción puede describirse como un cambio en la dirección de la luz cuando pasa de un medio a otro, por ejemplo, cuando pasa del aire al agua o del aire a un vidrio transparente. La refracción es propia de los movimientos ondulatorios. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes nunca van a ver que un proyectil como por ejemplo una bala, eh, eh, pueda, digamos, sin chocar contra nada, cambiar su dirección. Eso no puede hacer un proyectil, pero por ejemplo sí lo puede hacer una onda, ¿no? Entonces, ese cambio en la dirección de la onda cuando pasa de un medio a otro es lo que nosotros llamamos refracción. Y este cambio se debe a que cuando la luz se propaga en un medio dispersivo, se propaga con una velocidad que es menor a la velocidad c que corresponde al vacío, ¿no? ¿Por qué se frena la luz cuando se propaga a través de un medio dispersivo? Porque, bueno, justamente los medios dispersivos son aquellos que ofrecen cierta resistencia, digamos, al paso de la luz. Un medio dispersivo, por ejemplo, es la atmósfera, por ejemplo, es el agua, o por ejemplo, es el vidrio. Entonces, la luz no se propaga con la misma facilidad cuando se mueve a través de estos medios que están llenos de partículas, que cuando se mueve en el vacío. Entonces, en el vacío es donde tiene su velocidad máxima característica, la que le llamamos c, ¿no? Pero cuando se mueve a través de un medio dispersivo, esta velocidad disminuye y es igual a la constante AC sobre el índice de refracción del medio, ¿no? Esta constante n le llamamos índice de refracción del medio y es característica de cada medio dispersivo, ¿no? Y es siempre este n siempre tiene un valor mayor que 1. Entonces, el cambio de dirección se debe justamente al hecho de que en cada medio dispersivo la luz tiene una velocidad que es diferente. Entonces, acá en este esquema lo que le estoy mostrando es un ejemplo donde tengo un rayo de luz incidente, que sería este, que está incidiendo sobre una superficie que podría ser la superficie del agua. O sea, acá tengo dos medios. El medio 1 es aire y el medio 2 es agua. Entonces tengo la superficie de separación entre los dos medios, que es la superficie del agua, y tengo un rayo incidente que está incidiendo sobre la superficie del agua con un cierto ángulo, θ1, con respecto a la normal, ¿no? Entonces, en el aire, la luz se mueve con esta velocidad que le vamos a llamar v1, que es igual a c sobre n1. Cuando entra al agua, lo que pasa con la luz es que se quiebra su dirección de propagación de tal manera que el rayo refractado tiene o subtiende un ángulo θ2 con respecto a la normal, a la superficie, que es menor que θ1. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Que la magnitud del cambio de dirección se expresa de acuerdo con la ley de Snell, que acá está muy chiquita, pero es esta ecuación que está acá, que es la que nos indica cómo cambian los ángulos cuando la luz pasa de un medio a otro. La ley de Snell dice que el índice de refracción del primer medio, que era el aire, multiplicado por el seno del ángulo de θ1, es igual al índice de refracción del seno del segundo medio por el seno del ángulo θ2, ¿no? De esto hay que acordarse porque esta es la ley que gobierna, digamos, lo que conocemos como el fenómeno de la refracción, ¿no? Entonces, esta propiedad que tiene la luz puede utilizarse para controlar la dirección de los rayos y por lo tanto para controlar la formación de imágenes. Y nosotros nos aprovechamos de esta propiedad, por ejemplo, para construir instrumentos como anteojos, por ejemplo, que sirven para corregir problemas de la visión, telescopios, que sirven para observar objetos que están muy lejos, o microscopios, que sirven para observar objetos muy pequeños, ¿no? Entonces, todos estos tipos de instrumentos podemos construirlos en base a lentes, ¿no?, que funcionan gracias a este fenómeno de la refracción. Bien,
sigamos. Entonces nos vamos a concentrar ahora en lo que nosotros llamamos lentes delgadas. Acá en este esquema lo que estoy representando es una lente delgada, ¿no? Desde el punto de vista óptico están formadas por dos superficies que separan dos medios, en general aire y vidrio, que tienen índices de refracción diferentes. Entonces las dos superficies son los dos lados de la lente, o sea, este es el lado de la izquierda y este es el lado de la derecha, que separan el aire del vidrio, ¿no? Entonces, los rayos, en general el índice de refracción del vidrio es mayor que el del aire, y los rayos de luz que atraviesan la lente cambian su dirección dos veces, una por cada superficie, de acuerdo con la ley de Snell, como se indica en el gráfico. Entonces, acá en el gráfico lo que estoy mostrando es un rayo de luz que viene desde la izquierda. Al llegar, digamos, a la primera superficie, o sea, al llegar a la lente se quiebra la primera vez aquí, de acuerdo con la ley de Snell, y al salir de la lente se quiebra la segunda vez aquí, también de acuerdo con la ley de Snell. Entonces, el efecto resultante sobre la propagación de estos rayos es que del otro lado de la lente, o sea, venían derechos, o sea, digamos, paralelos con respecto al eje óptico, que sería este eje que pasa por el medio de la lente y es normal a la superficie, digamos, normal a la lente, perdón, venían paralelos al eje óptico y del otro lado salen inclinados, sería de tal manera que ambos rayos van a converger en este punto, que es el punto al que le llamamos foco, ¿no? Bien, entonces, en este esquema, me importa que se queden con el concepto de eje óptico, que es la recta perpendicular a la lente que pasa por el centro, ¿no? Con el concepto de distancia focal, que es la distancia que hay entre la lente y el foco, ¿no? Y con el concepto de que, por ejemplo, esta lente es una lente cuyo efecto es hacer que los rayos converjan en un determinado punto una vez que la atraviesan. Entonces nosotros también todos conocemos, por ejemplo, que con una lupa podemos encender un papelito usando la luz del sol, ¿no? Y eso se debe a este fenómeno. Muy bien, entonces, ¿qué tienen que saber? Que hay dos tipos de lentes. Una es la lente convexa, que es la que les había mostrado en el ejemplo anterior. Las lentes convexas son de tipo convergente porque concentran los rayos de luz que reciben sobre puntos determinados. Acá lo que estoy mostrando en este esquema es una lente convexa, que es convergente, porque hace que los rayos que inciden paralelos sobre ella desde el lado izquierdo converjan todos sobre un punto que es justamente el foco en el lado derecho. Pasa lo mismo si inciden desde el otro lado los rayos, ¿no? También hay lentes cóncavas. Las lentes cóncavas son estas de acá abajo, ¿no? O sea, tienen la curvatura de la superficie invertida. Las lentes cóncavas son divergentes. Son divergentes porque en vez de hacer que los rayos converjan, hace que los rayos diverjan, como indica justamente el gráfico. Acá tengo, por ejemplo, un haz de rayos paralelos que incide sobre la lente divergente desde la izquierda, y la lente los quiebra de tal forma que del otro lado estos rayos van a divergir, o sea, el abanico de rayos se abre, ¿no? Y se abre de tal forma que su prolongación converge sobre un punto que viene a ser también el foco de la lente divergente o la lente cóncava. Entonces, bueno, hay que acordarse de esta clasificación. Las convexas son convergentes, las cóncavas son divergentes. Muy bien, entonces, nos vamos a concentrar en la lente convergente por ahora. La lente divergente se la dejo para ustedes, ¿no? Entonces, sobre el foco de una lente convergente es el punto de su eje óptico donde converge el haz incidente de rayos paralelos. Se llama distancia focal F a la distancia entre el foco y la lente. En una lente delgada, la distancia focal es igual para los dos lados. Y, además, la trayectoria de los rayos que pasan a través de una lente delgada pueden representarse por medio de un esquema al que le llamamos esquema de rayos principales. Entonces ahora nos vamos a concentrar en el esquema de rayos principales porque ustedes tienen que saber manejarlos para poder realizar el práctico. También les recomiendo que estudien este tema de otras fuentes, o sea, el esquema de rayos principales no se queden solo con mi introducción, sino que busquen por sus propios medios en otras fuentes, hasta que entiendan bien este tema. Entonces,
Para poder construir el esquema de rayos principales hay que entender que desde el punto de vista óptico, tanto el trayecto de la luz a través de la lente delgada como su espesor pueden considerarse despreciables. Y los dos cambios de dirección sufridos por los rayos en cada cara de la lente pueden reducirse a un único quiebre en un plano único que representa la lente. O sea, nosotros vamos a representar este proceso donde la luz sufre dos quiebres en su dirección a la entrada y a la salida de la lente, lo vamos a representar por medio de un proceso en el cual la luz pasa a través de un plano y se quiebra una sola vez. Esto sirve o se puede hacer con las lentes delgadas. Entonces, para hacer un esquema de rayos principales para el caso de la lente convergente, hay que saber esto, justamente, que en el esquema se representa la lente como un plano único y se agrega su eje óptico. Es necesario indicar sobre el eje óptico la posición de los dos focos de la lente, uno a cada lado del plano. Sobre este diagrama se dibujan los rayos principales, que son 3. Estos rayos siempre parten de una fuente que se esquematiza como una fuente puntual, ¿no? Entonces hay que saber que los rayos principales son estos 3. El primero es el que pasa por el centro de la lente y que no se desvía. El segundo es el que pasa por el primer foco y se desvía cuando llega al plano de la lente, de tal modo que sale paralelo al eje óptico. Y el tercero es el que sale de la fuente paralelo al eje óptico y cuando llega al plano de la lente se desvía para pasar por el segundo foco, ¿no? Entonces, acá está representado... no, todavía no. Bien, sí, vamos directamente al esquema. Lo que le estaba contando era este esquema. Esta línea recta que tiene dos flechitas que apuntan hacia arriba y hacia abajo de esta manera, esto representa una lente convergente. Esta es la representación de una lente convergente. Viene a ser este plano representado por este segmento, lo estamos viendo de perfil, sería. Esta línea recta normal a la lente viene a ser el eje óptico. Digamos, esto que está representado acá viene a ser un objeto puntual, una fuente puntual que es el objeto emisor. Esto en los esquemas del siglo XIX era una velita, por eso se representa de esta forma. Ahora nosotros podríamos poner un LED acá, ¿no? En vez de usar una vela. Muy bien, entonces los rayos principales son estos 3. Hay uno que es el que sale de la fuente paralelo al eje óptico. Cuando llega al plano de la lente, se quiebra de tal forma que su prolongación pasa por el segundo foco, o sea, por el foco de la derecha, o sea, sería este rayo. Hay otro que sale de la fuente, pasa por el centro de la lente y, digamos, sigue propagándose en línea recta sin cambiar su dirección, o sea, el que pasa por el centro de la lente no modifica su dirección. Y hay otro rayo, que es el que pasa por el primer foco, que cuando llega a la lente se quiebra de tal forma que su prolongación sale paralela al eje óptico. Entonces, bien, esos son los 3 rayos principales. Entonces, ¿ahora qué falta? Hay que saber que la intersección de dos rayos principales cualquiera, luego de desviarse en el plano de la lente, indica el punto donde convergerán todos los rayos emitidos por el objeto que atraviesan la lente. En este punto se forma entonces una imagen real del objeto emisor, que en el caso de la lente convergente estará invertida y desplazada hacia el lado opuesto al del objeto. Si se coloca una pantalla en el plano normal al eje óptico que contiene el punto de intersección de los rayos, se formará sobre esta pantalla una imagen invertida del objeto emisor. Entonces esto es lo que estamos viendo acá. Estos 3 rayos, si ustedes se fijan, convergen sobre un punto del otro lado. Esto es lo que ustedes tienen que saber hacer. O sea, en este punto donde convergen los rayos es donde se forma la imagen. O sea, tienen que saber encontrar este punto y acá saber que acá se forma la imagen. Si ustedes se fijan, sería una imagen invertida porque está, digamos, patas para arriba de lo que es la fuente puntual que estamos usando como objeto emisor, ¿no? También hay que saber que cualquier otro rayo, un rayo cualquiera, por ejemplo este,
que salga de la fuente y atraviese la lente también va a ir a parar, digamos, a este mismo punto de intersección, ¿no? Para encontrar este punto de intersección es que nosotros usamos estos tres rayos principales. En este plano, a nosotros también, además, nos importan tres distancias. Una distancia es la distancia entre la fuente o el objeto emisor y la lente, a la que le vamos a llamar distancia objeto, que la vamos a representar con la letra O. Otra distancia que nos interesa es la distancia entre la imagen y la lente, a la que le vamos a llamar distancia imagen, lo vamos a representar con la letra I, ¿no? Y la tercera distancia que nos interesa es esta distancia que no está representada en el gráfico, que es la distancia focal, que la vamos a representar con la letra F. Lo último que me faltaba decirles es que si ustedes colocan una imagen aquí, perdón, un plano aquí donde se forma la imagen, lo que van a ver sobre el plano es la imagen invertida del objeto emisor. Si era una velita, de este lado sobre la pantalla van a ver una vela invertida, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos que saber ahora? Tenemos que saber que estas distancias, la distancia objeto, la distancia imagen y la distancia focal, en general en la lente delgada cumplen con esta ecuación, que es la ecuación de la lente delgada. Ustedes en realidad van a tener que verificar si esta ecuación se cumple para una lente delgada en la que van a hacer mediciones. Entonces, el objetivo del práctico es verificar si las lentes que disponemos cumplen con esta ley. Para esto se realizarán una serie de mediciones de la distancia imagen y de su correspondiente distancia, de la distancia objeto y de su correspondiente distancia imagen. Entonces, una vez que tenemos esta serie de mediciones, recurrimos al método gráfico para verificar si se cumple esta relación. Entonces, acá tenemos un problema, que es el hecho de que, si ustedes se fijan, esta no es una relación lineal. Entonces, para poder verificarla, la tenemos que linealizar. Entonces, para linealizarla, vamos a hacer este cambio de variables que está acá. Le vamos a llamar x a 1 sobre o, y a 1 sobre i, b a 1 sobre f, de tal manera que hemos convertido a esta relación en esta. Va a quedar x más y igual a b. Si despejo y, voy a llegar a esta relación que me queda igual a la ordenada de origen menos x. Si las mediciones que yo he hecho, cuando las represento en este sistema de ejes, donde he puesto en el eje de las ordenadas mi y igual a 1 sobre i, y en el eje de las abscisas mi x igual a 1 sobre o, si mi lente cumple con esta relación, los puntos van a quedar ordenados. Si ustedes se fijan, esto es una recta que tiene pendiente menos 1. O sea, la recta es de esta forma, y esta pendiente tiene que ser menos 1, ¿no? Entonces, si sus mediciones verifican esta relación, ustedes van a poder determinar a partir del método gráfico cuánto vale la distancia focal, que va a ser igual a 1 sobre la distancia, sobre la ordenada del origen, que la van a poder obtener del gráfico, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la práctica que tienen que hacer y la verificación que tienen que hacer. Ya después les vamos a enviar la guía y vamos a ver bien cuáles son los ejercicios que se proponen. Pero esto sería lo que es el núcleo central de lo que ustedes tienen que conocer para poder hacer la práctica. No se olviden de que todas estas mediciones tienen error, lo que quiere decir que hay que propagar todas estas ecuaciones, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, cuando calculen tanto la distancia focal como la pendiente de la recta, esos cálculos los van a hacer con error, ¿no? Y vamos a ver si sus mediciones coinciden con los datos de los datos que nosotros tenemos de las lentes con las que ustedes van a trabajar. Bueno, tampoco van a trabajar con lentes reales, aunque probablemente les hagamos hacer experimentos en la casa con este tema. Bueno, espero que les sirva la introducción. Lo más probable es que después les mande alguna ampliación, tal vez con otro video o tal vez con un PDF, porque seguramente va a haber algunos temas o algunos puntos que no van a estar incluidos en esta charla. Así que bueno, hasta luego, espero que les vaya bien.